Imaginen la escena, 10 de septiembre de 1898, a orillas del lago Le Mans, en Ginebra. Allí el destino cruza las vidas de dos personas que no podían ser más distintas, dos almas atormentadas. Y no fue un simple asesinato, fue el encuentro fatal entre una emperatriz que soñaba con ser libre y un anarquista que buscaba desesperadamente dejar su huella en la historia. Vamos a meternos de lleno en este relato increíble. Y empezamos con esta frase de la propia Isabel, porque nos mete de lleno en el meollo del asunto. Olvidémonos del cuento de hadas, de la imagen de Hollywood. Detrás del mito había una mujer atrapada, en un conflicto constante entre lo que debía ser y lo que anhelaba ser. Una figura, como veremos, mucho más compleja y fascinante. Bien, ¿qué vamos a ver hoy? Seguiremos los caminos paralelos de la emperatriz y su asesino. Primero entenderemos a esa emperatriz en una jaula. Luego veremos cómo se forja el juramento del anarquista. Después reviviremos esa colisión fatal en Ginebra y terminaremos con la parte más sorprendente, la increíble ironía que conecta a víctima y verdugo. Vale, pues empecemos por ella, por Sissy. Y lo primero es hacer un pequeño esfuerzo. Hay que borrar de la mente la imagen de Romy Schneider y esas películas edulcoradas. Vamos a conocer a la mujer de verdad, a la rebelde con corona que se sentía literalmente prisionera en su propio palacio. Y es que para entender a alguien hay que mirar de dónde viene, ¿no? Y en este caso el contraste es brutal. Mientras Elizabeth corría libre por los bosques y castillos de Baviera siendo hija de un duque, Luigi Lucchesi se criaba en la más absoluta soledad y pobreza de un hospicio en Parma. Un abismo social que, contra todo pronóstico, el destino se encargaría de cerrar. Desde el minuto 1, Sissy fue un espíritu libre metido en una jaula de oro. Odiaba con toda su alma la rigidez de la corte de Viena. A ella no le interesaban los bailes ni las reverencias. Su pasión era montar a caballo hasta la extenuación, escalar montañas, nadar y leer a Homero. Era, en pocas palabras, una mujer del futuro atrapada en un mundo antiguo que sencillamente no estaba preparado para ella. Y entonces, en medio de esa vida de contradicciones, llega el año que lo rompe todo en 1000 pedazos. 1889. Su único hijo varón, el heredero al trono, Rodolfo, se suicida en el pabellón de caza de Mayerling. Ese fue el golpe de gracia, la tragedia que la arrastró a una oscuridad, a una melancolía perpetua de la que ya nunca saldría. A partir de ese momento, Sissy se apaga. Se convierte en esa figura fantasmal que todos conocemos como la Dama de Negro. El color desaparece de su vida y se lanza a viajar sin descanso por toda Europa, como si huyera de sí misma, de Viena, de sus recuerdos. Su dolor se canaliza en una obsesión enfermiza por su cuerpo y, sobre todo, en la escritura de poemas secretos donde, por fin, podía ser ella misma. Muy bien, pues ahora cambiamos de escenario por completo. Dejamos los palacios imperiales y nos vamos a la otra cara de la moneda. Nos metemos en los suburbios, en la miseria de la Italia del siglo XIX, para conocer a Luigi Lucchesi, el hombre cuyo odio y desesperación le llevarían a cruzarse en el camino de la emperatriz. La vida de Lucchesi fue una cadena de desgracias y abandonos, de un orfanato parisino a tener que trabajar desde los 10 años, y lo más irónico es que llegó a ser un buen soldado, incluso condecorado, pero al volver a la vida civil, el sistema no le dio ninguna oportunidad. Y fue esa rabia, esa sensación de haber sido estafado por la sociedad, lo que le empujó al anarquismo. Se hizo una promesa: la élite pagaría por su sufrimiento. Y aquí viene la clave de todo, ojo. Lucchesi no tenía nada personal contra Sissy. Es más, ni siquiera era su plan inicial. Su objetivo era un príncipe en francés. Lo que él quería era matar un símbolo. No le importaba la persona, le importaba lo que representaba, la opulencia, la monarquía, el poder. Quería dar un golpe que resonara en toda Europa. Y así, con estas dos vidas en rumbos tan distintos pero destinados a chocar, llegamos a ese día de finales de verano en Ginebra, el día en que el azar y el destino prepararon una cita mortal a la que ninguno de los dos iba a faltar. El plan de Lucchesi se había ido al traste. Su objetivo se había marchado de Ginebra esa misma mañana. Parecía que todo había acabado. Pero entonces la casualidad o la mala suerte entra en juego. Un periódico local desvela que la emperatriz de Austria, aunque de incógnito, está en la ciudad. Lucchesi la ve caminando hacia el muelle y no lo duda. Improvisa. Se lanza hacia ella simulando un tropezón. Es tan rápido que nadie se da cuenta de nada. Ni su dama de compañía, ni la gente que pasea por allí, ni la propia Sissy. Solo tiempo después, ya en el barco, cuando se desploma, descubren la diminuta pero letal herida en su pecho. Claro, la pregunta es, ¿cómo es posible que nadie notara la puñalada? Pues la respuesta está en el arma. Un estilete. Una hoja finísima, casi una aguja, que dejó una herida casi invisible. Para colmo, el apretadísimo corsé de la emperatriz contuvo la hemorragia al principio, lo que retrasó fatalmente que se dieran cuenta de la gravedad. Ella misma pensó que solo había sido un empujón de un maleducado. Pero si hay algo que realmente pone los pelos de punta, es esto.
Años antes del atentado, la propia Sisi había escrito este verso, que suena a premonición. Sentía un miedo particular por Suiza, porque sabía que era refugio de revolucionarios y anarquistas. Una trágica profecía que ella misma escribió y que lamentablemente se cumplió. A ver, hasta ahora tenemos a dos personas de universos opuestos. Una emperatriz que lo tiene todo pero es infeliz y un obrero que no tiene nada y está consumido por el odio. Parece imposible que haya un punto en común, ¿verdad? Pues, ¿y si les digo que sin saberlo compartían mucho más de lo que nadie podría imaginar? Y aquí es donde la historia da un giro de guión absolutamente inesperado. Vamos a descubrir la gran ironía de este asesinato. Vamos a ver cómo en el fondo Sisi pensaba de una forma muy parecida a la del hombre que le quitó la vida. Y esta imagen es potentísima. A un lado, la escritura de Sisi en sus diarios secretos de poesía. Al otro, la de Lucheni en las memorias que escribió en la cárcel. Ambos, cada uno a su manera, usaron la escritura para desahogarse, para gritar en silencio contra los sistemas que los tenían atrapados. La jaula de oro de la corte para ella, la jaula de hierro de la pobreza para él. Y ahora, la bomba. Esto es lo que Sisi escribió en secreto, en unos poemas que ordenó que no se publicaran hasta 60 años después de su muerte. En ellos se revela como republicana y antimonárquica. Creía que las monarquías estaban acabadas, criticaba al ejército, defendía el voto de las mujeres y simpatizaba con los obreros. Es alucinante. La emperatriz de Austria era, en secreto, una revolucionaria. El resumen es demoledor. Si Lucheni hubiera podido leer la mente de su víctima, se habría encontrado con una aliada inesperada. Ella decía, desprecio mi dinastía. Él despreciaba todas las dinastías. Ella criticaba al ejército. Él lo veía como un opresor. Los dos, desde extremos opuestos de la sociedad, soñaban con un mundo sin reyes. Y no hay mejor forma de terminar que con las propias palabras de Luigi Lucheni, esta frase que dijo tras el juicio lo resume todo. Encapsula la gigantesca y trágica ironía de esta historia. Él mató a Sisi creyendo que atacaba un símbolo de riqueza y felicidad, cuando en realidad acababa de asesinar a una mujer profundamente infeliz que en el fondo de su alma compartía gran parte de su desprecio por el mundo que le había tocado representar, una colisión fatal nacida de un malentendido colosal.